Es santificados, santificación del Espíritu, habla el tiempo donde el Espíritu Santo vendría para que nosotros fuésemos bautizados. La palabra bautismo en el griego significa sumergidos, sepultados, estando dentro de. Y Dios creó todas las cosas para que estemos dentro del Padre, dentro del Hijo y dentro del Espíritu Santo. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a ver, déjenme encontrar mi sermón, espero que no se haya salido de la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Bueno, se salió de la Biblia, pero no de mi corazón. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo ahí la predestinación, bautismo. En el griego significa estar dentro, sumergidos, sepultados. ¿Cuántos de aquí fueron bautizados de niños? Y algunos batallan ahora para bautizarse porque, es más, ¿la hizo con convicción o la hicieron por usted? La hicieron por mí. Entonces, usted no tiene convicción de su bautismo. Y ese bautismo no sirve. ¿Por qué? Porque la palabra bautismo es bautizo en el griego, que significa sepultados, estando dentro de él. Entonces está hablando de estar, el bautismo tiene que estar totalmente sumergido en agua, que significa muerte, juntamente con Cristo. El salir del agua significa resurrección. ¿Cuánta gente hoy no quiere obedecer a Dios porque está establecido en una tradición y no en decretos establecidos de Dios? Por eso, hermanos, los que no se han bautizado aquí, le animo que estamos dando bautismos. Necesitamos apresurarnos para la venida del Señor Jesucristo. Y necesitamos rápidamente ya. Yo voy a tener que hacer decisiones ya rápidas, porque el Señor viene pronto. Con mi familia tengo que hacer decisiones rápidas. Usted tiene que hacer decisiones rápidas, porque el Señor viene pronto. En un momento u otro puede venir el Señor. Y una de las cosas es que tenemos que estar bautizados. Y aquí estamos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué estar bautizados con el Espíritu Santo? Porque el Señor Jesucristo fue resucitado por el Espíritu Santo. Y todos los que resucitaron con Él. Y el Espíritu Santo, juntamente con Cristo, llevó toda esa gente resucitada al cielo. Lo vamos a ver en Romanos 8:11. Romanos 8:11, acerca de la obra del Espíritu Santo. Y todos los que resucitaron con Cristo estaban bautizados en el cuerpo de Cristo, están bautizados en la nube y están bautizados en el agua. Ahorita lo leemos. Si el Espíritu de Dios, dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Fíjese la palabra ahí. Dice que el Espíritu Santo resucitó a Cristo de los muertos. ¿Está de acuerdo? Y dice, Jesús que mora, dice, el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó los muertos a Jesús, a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos. Está hablando vivificar. Entienda, vuestros cuerpos mortales. Cuando venga el Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo dice que vivificará. En otras palabras, el Espíritu nos levantará para presentarnos a Cristo y Cristo nos presentará al Padre. Y estamos hablando ahí que la obra que hizo el Espíritu Santo en Cristo es la obra que el Señor hará cuando el Señor venga y nos llevará al reino de los cielos. ¿Sí me escucha, verdad, hermano? Amén. Gloria al Señor. Entonces, estamos hablando de bautismo del Espíritu Santo para rapto de la iglesia. Amén. El Señor, el Espíritu Santo levantó a Cristo y a los que resucitaron con Cristo, es decir, que el Espíritu y Cristo levantaron a esa gente al cielo. Y cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, nos garantiza que seremos vivificados y
el Espíritu Santo levantará la iglesia terminando la dispensación del Espíritu que ya está por terminar, y nos presentaremos con el Señor Jesucristo, y el Espíritu y Cristo llevarán la iglesia, que somos nosotros, al Padre en el tercer cielo, a las bodas del Cordero. Por eso es importante que tome atención, porque el ser bautizado en agua o bautizado en el cuerpo de Cristo no es todo. Usted tiene que recibir también el bautismo con el Espíritu Santo. Rápidamente, 3 bautismos que estoy enseñando ahorita que Dios estableció para que saliese el pueblo de Israel de Egipto. 3 bautismos. Primer bautismo es el bautismo en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo representaba el cordero. El cordero, todas las familias tenían que unirse y comían el cordero juntos. Y ahí está hablando cabeza y cuerpo, que el cordero representa a Cristo como cabeza, y todos tenían que comer el cordero como familia. Entonces quiero decir que yo soy parte de una familia y de una cabeza que es Cristo. Eso representa bautismo en el cuerpo de Cristo, que comieron el cordero como familia. Amén. Primero, por eso cuando una persona se congrega, ya está bautizada en el cuerpo de Cristo. Si una persona no se congrega, yo no lo puedo bautizar, porque tiene que estar bautizado en el cuerpo, tiene que estar bautizado en la familia espiritual. Amén. Algunas iglesias no dan la Santa Cena hasta que se bautizan en agua. En una de las cosas que aquí en Montaña de Dios damos la Santa Cena a aquellas personas que fielmente se congregan sin haberse bautizado, pero si no, tampoco los vamos a dejar sin bautizar en agua. Amén. ¿Están aquí, hermano? Bautismo en el cuerpo de Cristo. Y luego el segundo bautismo es cuando la nube los cubrió. Dice, en el día era una nube que los cubría, y en la noche era la nube de fuego. Eso representaba bautismo con el Espíritu Santo. Repite conmigo, bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, el tercer bautismo dice que entraron en el mar. Todos pasaron el mar, y eso representa bautismo en agua. Y eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 6. Dice que todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Amén. Y comieron de la comida que era Cristo. Estamos hablando de cuerpo del Cristo, bautismo con el Espíritu Santo y bautismo en agua. En el libro de los Hechos, el primer bautismo no es el bautismo en agua, sino el bautismo en el cuerpo de Cristo, que todos subieron al aposento alto y todos estaban haciendo parte de una familia. El cuerpo de Cristo. Segundo bautismo, vino el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Tercer bautismo fue bautismo en agua. Amén. Así está establecido, lo estableció el Señor en la iglesia primitiva. Entonces, hay muchos cristianos que no quieren el bautismo del Espíritu Santo porque le tienen miedo a hablar en lenguas. Hermano, tú tienes que estar dispuesto a abrazar todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Porque el bautismo del Espíritu Santo en otras lenguas, les voy a mostrar la importancia, por qué debemos estar bautizados con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue bautizado con el Espíritu Santo. Vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en 3 fundamentos en la vida de Cristo. El primer bautismo fue nacido del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 1, versículo 18 dice que fue engendrado Cristo por medio de obra del Espíritu Santo. Jesucristo no vino por obra humana, sino por obra del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ese es el nacido del Espíritu, pero también fue bautizado con el Espíritu. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice que cuando vino el Señor en el río Jordán, dice que el Señor, el Padre, se oyó por primera vez la voz audible. Y tome atención, cuando Dios habla audiblemente es porque se tiene que obedecer lo que Él dijo. ¿Está de acuerdo? Amén. En el río Jordán,
Estaban todos bautizándose en agua, los que tenían arrepentimiento en sus vidas, tenían convicción de arrepentimiento, se bautizaban. Qué tremendas son las falsas doctrinas que les quitan la iniciativa de obedecer a Dios. Y tristemente están teniendo un impacto las falsas doctrinas que establecen en las vidas, y los hombres, por más que les hablen de la palabra de Dios, no quieren salir de esas formas humanas. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo todavía sigue redarguyendo vidas. Amén. Dice, tome atención, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en agua, cuando salía del agua, el Espíritu Santo vino sobre él como en forma corporal ¿de qué? De paloma. Y eso representa bautizados con el Espíritu. Se va a interrumpir un poquito el micrófono, pero ustedes me siguen escuchando, ¿verdad? Amén. Ok, por necesidad. Ok, la paloma representaba ¿qué? Bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Yo. Bautismo con el Espíritu Santo. Saca. ¿Sí me escuchan, hermano? Amén. Ok, entonces la paloma representa bautismo con el Espíritu Santo. Jesucristo fue bautizado con el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Amén. Amén. Por eso es el modelo a seguir. Cristo, el nuevo pacto, es que hagamos lo que Él hizo. Fue bautizado con el Espíritu Santo. Y dice que se oyó una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien ¿qué? Tengo complacencia. Y todos los que estaban en el río Jordán, que se habían bautizado, al venir el Espíritu Santo, es lógico para que fuese establecido un fundamento para todos los bautizados en agua. ¿Está de acuerdo? Porque fueron cubiertos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y una de las importancias del bautismo con el Espíritu Santo es que estuvo presente la Trinidad. ¿Está de acuerdo? Amén. ¿Dónde está el micrófono? ¿Después? Vamos para que lo prendan. Okay. Estuvo presente la Trinidad. Una de las cosas también que tenemos que tener mucho cuidado es con las falsas doctrinas, cuando le quitan la personalidad a alguna de estas tres personas. ¿Está de acuerdo? Sí, amén. Una de las falsas doctrinas, y que también está formando vidas en el sentido de que las forman equivocadamente, son los famosos testigos de Jehová. Ellos le quitan la divinidad a Jesucristo, le quitan la divinidad al Espíritu Santo, pero ahí estaba la Trinidad. Amén. Amén. El Padre hablando audiblemente, la paloma, representación del Espíritu, y Jesucristo que estaba siendo bautizado. Aleluya. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con las falsas doctrinas. Usted tiene un privilegio grandísimo de tener la sana doctrina. Hay otros también famosos que se llaman los unitarios, que se llaman solo Jesús, y se agarran del versículo que tienen que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero es gente que no cree en la Trinidad tampoco, es tristes. Y muchas de las veces los reconocemos como hermanos, y realmente esa gente no son hermanos, porque le quitan la divinidad al Padre y le quitan la divinidad al Espíritu Santo. Hermanos, nosotros nos componemos de tres cosas: somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. El Espíritu Santo viene a ser una obra en nuestro espíritu, y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque necesitamos la fuerza del Espíritu a nuestro espíritu, porque si no hay espíritu, el cuerpo está muerto. Amén. Amén. Si no hay espíritu, el cuerpo está muerto. Entonces estamos hablando acerca que Jesucristo fue nacido del Espíritu, fue bautizado con el Espíritu, y la tercera, fue revestido del Espíritu. Cuando se fue, el Espíritu lo llevó al desierto. Muchos dicen que Jesucristo fue llevado por el diablo al desierto, y no ven bien el contexto de la palabra, que dice, y fue llevado por el Espíritu aquel al desierto. Y yo te quiero decir, hermano, es tan importante tener el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo podremos vencer la obra del diablo. Ya. Amén. Amén.
Podemos vencer la obra del diablo. Fue llevado por el Espíritu a vencer toda tentación. Y muchos cristianos hoy en día están evadidos de tentaciones. ¿Por qué? Y están destruidos por tentaciones porque no tienen el Espíritu Santo en su espíritu. Y no tienen control sobre su alma y no tienen control sobre su cuerpo. Por eso es importante la obra del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y ese revestimiento del Espíritu fue para recibir el poder de Dios. Y es lo que necesitamos nosotros. Después de que eres bautizado con el Espíritu Santo, Dios te puede revestir para prodigios y milagros. Tristemente, hoy en día los cristianos se buscan los dones del Espíritu. Muchos cristianos están fluyendo en los dones, pero no fluyen en los frutos. Y los frutos son específicamente para el bautismo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Amén. Ninguno de nosotros se va a ir al cielo por los dones. Escúcheme bien. Ninguno de nosotros se va al cielo por los dones. Porque en aquel día me dirán, dijo el Señor, muchos me dirán, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros. Pero el Señor les dijo, apartados de mí, que nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque les faltaban los frutos del Espíritu. Necesitamos, hermanos, muchos cristianos menosprecian el bautismo del Espíritu Santo y no saben que el Espíritu Santo está en medio de nosotros para que seamos, amén, controlados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver acerca de por qué debo ser bautizado con el Espíritu Santo. Y la misma naturaleza nos enseñó acerca del día quinto. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver qué pasó en el día quinto. El día quinto era una representación profética de lo que se iba a cumplir en el quinto, en los 5,000 años después de la creación. Vamos a ver. Dice, dijo Dios, produzcan aguas, seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todo ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y dijo, y los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día ¿qué? Quinto. Escuche bien. Hay muchos cristianos que se comunican con Dios solamente en su alma y en su intelecto, y nunca dejan que su espíritu hable a Dios. Por eso hay muchos cristianos, perdónenme la expresión, muchos cristianos mediocres. Perdónenme la palabra, ¿sí? En el quinto día se escuchó un lenguaje extraño. No se había escuchado ningún ruido hasta ese día. La creación en cierta manera estaba en silencio. Escuche esto para que usted tome atención. Y se escuchó un cántico raro, que fueron las aves. Amén. El ruido de los mares, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la paloma en el día quinto apareció. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso todo el ruido que escucha, especialmente en este tiempo, por aquí venía un sinsontle el otro día, siempre aquí están los sinsontles cantando. Y no toma atención que él está tomando su lugar, porque usted nunca se oye. ¿Qué dijo? A eso le tienen miedo a los cristianos. Y muchos cristianos, por no comprometerse y para no meterse en un reino espiritual, sobrenatural de Dios, muchos cristianos enseñan que cuando un cristiano recibe a Cristo, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es una gran mentira.
Porque si así fuera, Jesucristo no hubiera dado el mandamiento que esperaran el bautismo del Espíritu Santo. Y hay muchos cristianos que están así y se creen en esa falsa doctrina. Y ha estado, tristemente, está dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que tomar atención, hermanos.